especialmente el tema de la autoridad, estuve viendo en el Nuevo Testamento, solamente está en las cartas a las iglesias más espirituales, por ejemplo, así, ¿no? Está en la carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, ¿no? Hay iglesias que estaban creciendo. Por ejemplo, no está en la carta a los Corintios, ¿no? Una iglesia que tenía su mente muy carnal. Está, y uno de los que más habla, aparte del apóstol Pablo, acerca de esto es Pedro, el apóstol Pedro. De ahí es de donde hoy hemos traído un poco la actitud hacia las autoridades espirituales, ¿no? Y vamos a ver el tema en la familia, en el trabajo y en la iglesia. Pero antes de eso, quiero que veamos lo que Pedro dice a quienes le habla, y espero que usted se identifique con esas personas a las que les habla, porque él habla a los hijos de Dios, a los que han cambiado su vida, a los que ya no tienen su mirada puesta en esta tierra, sino a los que tienen su mirada puesta en Dios, ¿no? Dice aquí, les voy a leer: como hijos obedientes, les dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santo, también sed vosotros santos en toda manera de vivir, porque escrito está, dice: no sed santos porque yo soy santo. Y luego dice: como hijos obedientes, o sea, ahora les habla que son hijos obedientes, ¿verdad? No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ok, entonces el Señor nos muestra como hijos obedientes. Por eso dice en el versículo 17 que invocamos a Dios por Padre. Y en el versículo 18 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas productibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí habla personas que fuimos rescatados de una manera de vivir vana. O sea, nuestra vida antes de conocer al Señor era vana, pero hoy vana quiere decir vacía, especialmente vacía de resultados, y de resultados espirituales. ¿Por qué? Porque teníamos muchas cosas, como toda la gente, ¿verdad? Está llena de resultados visibles, de resultados que no contemplan la eternidad, resultados que quizás por la eternidad no van a permanecer, pero Dios quiere que nosotros dejemos algo en esta vida, que nosotros hagamos transformaciones, seamos agentes con la ayuda de Él, ¿verdad? Con la dirección de Él, y Él usándonos, transformaciones espirituales en nuestras propias vidas y en las vidas de las personas en esta tierra, porque eso es lo que va a transformar totalmente. Realmente esa es la voluntad de Dios, ¿no? Una transformación de aquella tierra a la cual nos llevó Adán, ¿no? A la cual que nos legó, ¿no? Como herencia Adán, y esa forma de vivir. Y Él dice que nosotros fuimos ya rescatados de esa vana manera de vivir, para vivir una vida no vana, ¿no? Más bien una vida que tiene resultados. Quizás el opuesto del vano es algo que tiene razón, que tiene fruto. Entonces aquí le habla a personas que están así, ¿verdad? Que están en una manera distinta. Dice en el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y dice luego: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿No es esa palabra que nos ha hecho renacer a otra simiente, ¿no? Antes teníamos simiente corruptible, o sea, nuestra vida
Podemos decir, solamente era una vida que se va cuando nos morimos. Anoche estuve en el velorio de un amigo, pastor, que se murió ayer, y ya se acabó, ¿no? Se acabó su vida. Entonces, pero esa vida que se acabó es esta vida. Pero la simiente incorruptible nos ha dado una vida incorruptible, una vida eterna. Tenemos una vida que va a seguir por la eternidad, por esa palabra que también es eterna. Aquí dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, ¿no? Porque dice, toda carne es como hierba, ¿verdad? Corruptible. O sea, esta vida de aquí. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y está hablando de la gloria del hombre precisamente, ¿verdad? Por la vana manera de vivir. Los hombres viven para su gloria, viven para algo que se va a quedar. Como la hierba se seca y se cae la flor. Pero la palabra del Señor vive para siempre, ¿no? Dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, el apóstol Pedro dice, aquí está, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Un alimento de la nueva vida, una leche no natural, una leche espiritual no adulterada, porque la leche no adulterada nos hace crecer para salvación. Y luego, más adelante, nos llama, en el versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? A nosotros, usted y yo, como real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. A esta nación santa le está hablando el apóstol Pedro en esta carta. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, el apóstol Pedro nos habla a nosotros como personas que éramos otra cosa en otro tiempo, pero ahora somos otra cosa. Hoy somos otra criatura, nacido de simiente incorruptible. Y dice, amados, o yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Aquí hay otra cosa más que habla de nuestra vida. Nos dice que somos extranjeros y que somos peregrinos. ¿Amén? Si usted piensa que no es extranjero, que es habitante de esta tierra, le aseguro que pronto se va a ir. Y es peregrino porque nuestro tiempo aquí en esta tierra se pasa. No estamos en esta tierra como lugar permanente. Nuestro lugar permanente es en otro lugar. Y por eso nos habla así, ¿no? Que nos abstengamos, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buenas nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿no? Hay gente que habla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿verdad? Dice el día de la visitación, en el idioma original, me gustó esta palabra, dice, en el día de la inspección, en el día donde van a ser inspeccionadas nuestras obras. O sea, no va a ser lo que parece, no va a ser lo que algunos, como pasaba en el tiempo de Pedro, ¿verdad? Hablaban mal de los cristianos sin saber, ¿verdad? Incluso Nerón los acusó de haber incendiado Roma, los acusaban de que se casaban entre hermanos, de que tenían cosas, o sea, muchas acusaciones
como de malhechores. Está hablando el apóstol Pedro a las personas de ese tiempo. Y hoy en día es posible también que seamos malentendidos, pero dice, llegará un día, el día de la inspección, el día donde se va a mostrar la realidad de nuestras obras. Y como les había dicho antes, la realidad de nuestras obras tiene que ver con nuestra sumisión, tiene que ver con nuestra obediencia y tiene que ver con la motivación con que son hechas. Los que nos están siguiendo los días miércoles, el miércoles pasado hablamos del amor. Y dice en 1 Corintios 3 que es la única motivación que le da sentido a nuestras obras. Porque si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, ¿verdad? Soy como un ruido molestoso. Incluso si uso todos los otros dones espirituales, pero sin amor, dice, nada soy, me convierto en nada. Y aún si diese mi cuerpo para ser quemado y si diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no es por amor, de nada decir. Eso es lo que dice. Entonces, es necesario nosotros entender hacia dónde nos está llevando el Señor. Los corintios estaban llenos de dones, y lo que les estaba diciendo en 1 Corintios 13, sus dones no sirven de nada si no hay amor. De nada sirve tener dones, de nada sirve ser una iglesia aparentemente súper gloriosa si el amor no está motivando todas las acciones. Amén. Y entonces podemos nosotros, desde ese punto de vista, mirando las cosas espiritualmente, entender esta cuestión de la autoridad, que es muy importante. Definitivamente la autoridad es la que transforma las cosas. Una persona a la cual nosotros le hablamos y entiende el Evangelio con la cabeza, no quiere decir que se haya convertido. Una conversión es algo espiritual, es algo que va más allá de lo intelectual. ¿Amén? Por eso necesitamos esa gloria de Dios, necesitamos ese poder invisible, ¿verdad? Y luego aquí nos habla, desde este versículo hasta, estamos en el capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, hasta la mitad del capítulo 3 de la autoridad. O sea, lo que quiero decir es, abran sus sentidos espirituales, no juzguen las cosas con la mente, no juzguen solamente las cosas con la manera de pensar de este mundo. Valoren, porque si una persona lee la Biblia de esta manera, va a ver algo que no le va a gustar, porque la Biblia es un libro que considera las cosas espirituales como sumamente más importantes que las cosas naturales. Así que si no estamos en esta condición de aquellas personas a las que Pedro les está hablando, entonces no nos está hablando a nosotros. Pero si nosotros asumimos que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, y queremos vivir en ese nivel, entonces esta palabra tendrá sentido. Ahora quiero, esta aclaración, mis queridos hermanos, para mí es muy importante, porque nos lleva a abrir nuestros corazones. Muchas veces hemos venido con otras, ¿cómo podemos decir? Con otras actitudes. Y es una enfermedad evangélica. Venir los domingos a ver qué nuevo trae el pastor, a ver qué novedad hay, ¿no? O algunos que vienen pues, me siento un poco mejor, ¿no? Pero ya para el día lunes otra vez está viviendo de la misma manera. Entonces, la palabra del Señor
Hemos dicho que hoy vamos a hablar de la autoridad, de la actitud hacia las personas en autoridad. Y una clase de personas son las esposas, ¿no? Las esposas, las mujeres, ¿verdad? Como dice aquí, casadas. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 18, perdón, estamos un poco adelantados. Bien, primero quiero decirles que para entender el rol de la mujer en el hogar, tenemos que entender este versículo. En Génesis 2:18, cuando Dios había hecho al hombre, dijo Jehová, dice Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿No? El hombre necesita una esposa como ayuda idónea, porque no es bueno que él esté solo, dijo Dios. Imagínense, ni siquiera el hombre caído que somos nosotros, sino el hombre que todavía no estaba caído, Adán, el que llevaba solamente la imagen y semejanza de Dios, necesitaba una ayuda idónea. Más aún nosotros ahora, más aún todo el mundo hoy. Entonces hay necesidad. Es necesidad de que el hombre no esté solo. No es bueno, va a tener confrontaciones que lo pueden derrotar si está solo, ¿no? Una de las cosas que trae la unidad es fortaleza, ¿no? Necesita una ayuda idónea, ¿verdad? Una compañía y una ayuda idónea. La palabra ayuda en el hebreo es la palabra eser, ¿no? Eser, que está por ejemplo en Éxodo 18:4, ¿no? O Ebenezer, conocen esta expresión, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? Esa ayuda es la misma palabra. Y la palabra idónea es la palabra neguer, que quiere decir contraparte, complemento. Es la ayuda idónea, la ayuda complementaria, porque el hombre no tiene las cosas que la mujer tiene, ni la mujer tiene las cosas que el hombre tiene. El feminismo hoy en día está buscando una igualdad que no existe. O sea, yo creo que somos iguales en el aspecto de que tenemos el mismo valor, pero tenemos roles diferentes, tenemos dones diferentes, tenemos capacidades distintas. Y Dios nos hizo complementarios. Y una de las cosas que hizo Dios, y no sabemos por qué, es que le dio al hombre la capacidad de dirigir. Por eso después le dice a la mujer que ella debe sujetarse. Aquí dice en Efesios capítulo 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como son sujetas al Señor, sean sujetas a sus esposos, maridos, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Miren, aquí en este versículo también está hablando del marido, ¿verdad? El marido, esto habíamos hablado el día pasado, ¿no? ¿Cuál es nuestra sujeción a Dios? El marido debe sujetarse a Cristo, y de la misma manera la mujer al marido. Pero existe esta, no sé cómo se llama en administración, ¿verdad? Hay una persona que es el subordinado y otra es la autoridad. Y la mujer es como que tiene que pasar por el marido, y el marido tiene que estar sometido a Cristo. Entonces, así debe ser la sujeción de la esposa, dice el versículo siguiente. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? Aquí está la forma, ¿verdad? Que así como la iglesia está sujeta a Cristo, esperemos que la iglesia esté sujeta a Cristo. No sabemos hoy en día realmente quién es la iglesia y quién no. Dice el dicho, no son todos los que van, ni van todos los que son. Así como dice dice que en el
Manicomio Pacheco, también ahí está este letrero, ¿no? Dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Conocen ustedes, verdad, que es el Manicomio Pacheco? Entonces, así también es en la iglesia. No todos los que están son, ni todos los que son están. Y así. Pero la iglesia verdadera está sujeta a Cristo. Los que se creen iglesia están en esa actitud de sujeción. En Colosenses dice lo mismo, ¿no? Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como les digo, igual estas niveles de sujeción, todo lo que estoy hablando de autoridad, están en las cartas, más Colosenses, Efesios, Tesalonicenses y Pedro, como vamos a ver, ¿no? Pedro, miren, hablando de la esposa, recuerden que Pedro nos está hablando a nosotros como linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa. No podemos ver la vida desde otro punto de vista, sino desde ese punto de vista, desde esa posición. Y aquí le habla a las esposas que estén sujetas, dice así mismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también, dice, los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es más, aquí está mostrando cómo una mujer cristiana puede llevar a su marido a Cristo. Y es por la conducta, por su conducta. Esa es la forma. Sin palabra, dice más adelante, ¿verdad? No, aquí mismo dice, ¿no? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por conducta. Amén. La conducta sujeta, sumisión. Recuerden, la sumisión es una actitud y no es lo mismo que la obediencia. Ya lo hemos visto, así que ustedes, si no entienden la diferencia, vean el capítulo anterior. Dice a las mujeres, ¿no? Considerando vuestra conducta, debe ser casta y respetuosa, ¿verdad? Pura y respetuosa o reverente, ¿no? Que esa es la traducción. Aún frente a un marido sin Dios, ¿verdad? Aún frente a un marido incrédulo. Luego dice, vuestro atavío, ¿no? Su adorno, no sea externo, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, todas las mujeres quieren verse bien, todas las mujeres quisieran tener los mejores vestidos, pero dice, más importante, dice el versículo 4, si no, dice, el atavío, o sea, la belleza, debe ser la interna. El interno, dice, el del corazón. Y dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿verdad? También nos está describiendo la actitud hacia las autoridades. Aquí la actitud hacia una autoridad debe ser afable y apacible. ¿Okay? Afable y apacible, dice, la palabra afable quiere decir mansamente, ¿no? De manera, una actitud gentil. ¿No? Apacible en el idioma griego quiere decir de tranquilidad interior. Esa es la traducción que nos da el diccionario, lo cual es de grande estima delante de Dios. Qué bendición una esposa sujeta, que sea amable y que sea apacible. Es una gran cosa. Dios estima como algo muy grande. El mundo, mis hermanas, el feminismo y el machismo, todo lo que ha provocado el mundo, es que esto sea despreciable para muchas personas, para muchas mujeres, viendo los abusos que ha habido de autoridad de los maridos, ¿no? Entonces, para las personas es de poca estima. Amén.
Hermanas mujeres, yo sé que muchas veces cuando ustedes han escuchado este tema, dicen que la sumisión al esposo es de poca estima. Pero aquí la Biblia nos dice que para Dios la sumisión de una esposa es de grande estima. O sea, Dios la valora esa sumisión mucho. ¿Me está escuchando, esposa? Dios le da un gran valor. La mente, como les dije, la mente humana, y peor la mente herida por los abusos de autoridad, no le dan valor. Pero Dios le da, dice, una gran estima a ese espíritu afable y apacible con que una esposa debe tratar a su marido. Dios lo valora y Dios lo recompensa conforme a su valor. Y usted necesita una mente espiritual para ver la grandeza de una actitud tal cuando como esposa usted se dirige hacia su esposo. Y dice aquí en el versículo 5 que así se ataviaba. Dice, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, ellas se ataviaban, ¿no? Ellas se vestían, ellas procuraban, así como hoy las mujeres están procurando los mejores vestidos, la vestimenta más bonita, ¿no? para verse ante los ojos de los hombres. Las santas mujeres, dice, que esperaban en Dios, trabajaban en sus espíritus, trabajaban en sus corazones, como deben hacerlo hoy ustedes, amadas hermanas, para tener un espíritu afable y apacible, para poder ser la ayuda idónea de un esposo que la necesita, para que su hogar sea un hogar con poder, sea un hogar fuerte ante las artimañas, ¿no?, del enemigo. El hogar está sufriendo en este tiempo, la familia está sufriendo un ataque muy grande, y ese ataque, mis queridos hermanos, no creo que valga de mucho esas huelgas, esas cosas, y que el gobierno decrete una cosa, que el gobierno decrete otra. No, lo que dice es que las esposas debían, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, deberían ataviarse internamente, deberían adornar su espíritu con amabilidad, con afabilidad, teniendo un corazón apacible y humilde. Cuando una esposa lo hace así, hombres que del otro tiempo, dice, ¿no?, tuvieron grandes éxitos. Y aquí habla de Abraham, dice en el versículo siguiente, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, dice las mujeres, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y aquí está hablando otra realidad. Dice, uno, que las mujeres le llamaban Señor, lo honraban tanto a su esposo que lo llamaban Señor. Dice que estas mujeres, ustedes, las que son linaje escogido, real sacerdote, todo lo que hemos leído al comienzo, que dice Pedro, han venido a ser hijas, ¿o no? Ustedes saben que son. Dice, si hacéis el bien de la manera de Dios, sin temer ninguna amenaza. Si las mujeres tuvieran estas actitudes, los feminicidios bajarían radicalmente. Los feminicidios no van a bajar por leyes. Los feminicidios van a bajar por estas actitudes. No tendrían temor de amenaza, dice aquí. Un espíritu afable y apacible de la esposa
¿Cómo puede el esposo estar enojado, amenazando a alguien que lo ama y que es una ayuda idónea de esta forma? ¿Cómo puede haber pelea dentro de las casas, de los hogares, desavenencia, cuando la esposa está sujeta y está haciendo esta labor? Siempre estamos mirando, pero si el esposo fuera, nosotros tenemos que mirar lo que puede ser, lo bello que puede tener un hogar cuando hoy estamos hablando del esposo, porque estamos hablando de la actitud hacia las autoridades, ¿verdad? En la familia. Qué preciosa familia. Cómo el esposo eleva su autoestima, eleva, como dice la Biblia, ¿no? Viene y le da todas aquellas cosas que le faltan, porque el marido solo, dijo Dios, no es bueno que siga así, voy a darle una ayuda idónea. Entonces, esto pasa, y bueno, yo veo a Sara, y creo que Abraham fue el padre de la fe, porque también tuvo una esposa que lo llevó a esa condición. Una esposa sujeta y sumisa. Una esposa, hermanos, que se sometió a su esposo, y aún en situaciones que iban contra ella totalmente. Y podemos, los que hemos leído la historia, ver qué pasó con Faraón. ¿Qué le dijo a su esposo? No digas que eres mi esposa. Ella podía haber sido violada por Faraón, y luego 2 meses después con Abimelech, la misma historia. No que Abraham haya sido un esposo perfecto, definitivamente no. Pero ¿saben qué? La actitud de Sara, sumisa, hizo que Dios interviniera en el asunto. Dios no permitió que ella fuera tomada por el faraón ni por el rey Abimelech posteriormente. Y más bien, de las 2 experiencias, espero que ustedes lean la Biblia, yo le predico a personas que leen la Biblia, salieron enriquecidos. Abraham salió con muchas riquezas, y con Abimelech salió con autoridad, y a él le permitieron vivir en lo que después sería la tierra prometida, por la sumisión de Sara. Una sumisión que iba contra sí misma, pero ella no confiaba en Abraham, ella confiaba en que Dios era el que le había mandado. Así, mis amadas hermanas, confíen en ese Dios, vístanse de un espíritu afable y apacible, sujeto a sus esposos. Ustedes van a ver el hogar cambiar, la autoridad que va a tener ese hogar frente a todo el ataque que tiene la familia en este tiempo. El ataque hasta del homosexualismo, de tantos ataques que existen. Bueno, aquí hablan los maridos, ¿verdad? Pero nuestra charla era de la actitud que debemos tener hacia la autoridad. Ahora bien, otro nivel de autoridad dentro de la casa es la de padres e hijos. Los hijos también, Dios les manda obedecer en el Señor a vuestros padres, dice Efesios 6:1, porque esto es justo. ¿Por qué deben obedecer los hijos? Porque es justo. Y luego dice, aparte de eso, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 2 razones. 1, porque es justo. 2, para que te vaya bien.
y seas de larga vida sobre la tierra. Si la esposa está sujeta al marido y los hijos están sujetos a los padres, ese hogar es una belleza, es una bendición. Ustedes realmente están cumpliendo como familia el propósito de Dios. Obviamente, primero el esposo sujeto a Cristo. ¿Qué familia preciosa? Pero cuando los hijos se rebelan, cuando los hijos hacen lo que quieren, ¿cuánto dolor traen a la familia? Hay muchas personas que me han dicho, hablando, cuando los hijos son chicos, qué difícil es todo el tiempo que hay que invertir en estar con ellos, educarlos, en darles de comer y todo eso. Y muchos me han dicho, no, pero ¿sabe qué? Peor es cuando ya son grandes. Los que han tenido hijos grandes me han dicho eso. ¿Por qué? Porque cuando los hijos no honran a sus padres y no se sujetan y no obedecen, traen mucho dolor a la familia. Pero cuando honran y obedecen, se están labrando un futuro para que les vaya bien, en la vida. Lo más triste es que muchas veces no creemos a Dios, creemos más a otras personas, a otras cosas, como en todo, ¿no? Si nosotros viviéramos creyéndole a Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que dice la palabra de Dios, realmente muchas veces serían ilógicas bajo el punto de vista humano nuestras acciones. El punto de vista humano quiere hacer otras cosas. El punto de vista humano tiene una inteligencia natural, pero el punto de vista de Dios es el verdadero. Dios no nos manda cosas para hacernos daño. Amén. Así que hijos, no solamente por sí mismos, sino por su propio hogar. Ustedes van a dar testimonio desde niños. ¿Cómo? Saliendo a predicar, no. Estando sujetos y honrando a sus padres. Y se están labrando un gran futuro. ¿Cómo? ¿Estudiando en las mejores universidades? No. Creyéndole a Dios. A usted le va a ir mucho mejor que a un hijo que se rebela contra sus padres. Aunque tenga todo, aunque usted como padre le hayan dado todo, le hayan llevado a estudiar en las mejores universidades, le hayan dado un capital para que pueda ponerse. No es el camino que Dios nos dice. No está mal todo eso, pero hay otra prioridad. Que los hijos que los padres enseñen a sus hijos a sujetarse a sus padres. Y bueno, aquí también está el ejemplo precisamente de la mamá. Si la mamá honra y está sujeta al papá con un espíritu afable y apacible, los hijos aprenden, porque los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. Así que la actitud que van a tener ellos con sus padres también es modelada con la actitud de la esposa hacia el marido. En Colosenses dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si usted es hijo, ¿cuántas veces le decimos al Señor: Señor, quiero agradarte? Y algunas personas piensan que para agradar a Dios, no sé, tienen que resucitar un muerto, orar por los enfermos. Pero la primera cosa que los hijos tienen que hacer, si usted quiere agradar a Dios, es obedecer a sus padres en todo. Esto es agradable a Dios. Dios se agrada de algunas cosas en la vida, y de esto, aquí está bien claramente, se agrada. Así como habíamos visto
que el espíritu amable y apacible de la esposa es de grande estima para Dios. Aunque las mujeres a veces no quiero eso. Deberían cambiar ese valor, saber que si es de gran estima para Dios, usted le agradará cuando tenga un espíritu amable y apacible hacia su marido, y lo mismo los hijos. Cuando están honrando a sus padres y obedeciéndoles, agradan al Señor. Le agrada al Señor. Hermanos, en esta vida solo tenemos una oportunidad de construir una familia. No hay dos. Amén. Ser ejemplo para la sociedad, modelo espiritual, testimonio de Cristo, hay una sola oportunidad. Y usted lo debe hacer a la manera de Dios. Los hijos son educados desde los primeros años. Desde los primeros años ellos también ven los ejemplos. Amén. Podemos preparar a nuestros hijos para una vida de bendición. Y en esto la mamá tiene un papel muy importante. No hay otra vida en la que podamos enmendar nuestros errores. Si hemos fallado, el enmendar nuestros errores es ahora, inmediatamente. Inmediatamente cambiemos de actitud, valoremos lo que Dios valora. Dios dice que les ha dado hijos a ustedes, padres, para tener una descendencia para Él. No es para otra cosa. Eso dice la palabra del Señor. ¿Ok? La sumisión a las autoridades dentro del hogar trae fortaleza, trae poder para derrotar las acechanzas contra la familia. Porque, hermanos, no es bueno que el hombre esté solo, mucho menos con una oposición, con aquella persona con la cual los dos son una sola carne. Qué terrible que aquella persona con la cual está unido íntimamente haya desavenencia, no haya sumisión. Es como una enfermedad que está en mi propio cuerpo. Así es la mujer que no está sujeta a su esposo. Y aún como dice Pedro, si el esposo es incrédulo, es más, el esposo incrédulo va a ser ganado sin palabras de esta manera. Por eso es de tanta grande estima para Dios la actitud de la esposa. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar ahora en el trabajo. En el trabajo dice Efesios, como les dije en Efesios, está en Colosenses, Efesios les habla, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, aquí ya no hay donde perderse, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿A quiénes les dice eso, hermanos? A los siervos. ¿Quién es la palabra siervos en el idioma original? La palabra duros, que quiere decir esclavos. Miren, estando en una condición de esclavitud, Dios dice que le sirvan, que le obedezcan. Aquí está la palabra obedecer, con temor y temblor. O sea, siempre usa esta palabra como para hablar de una persona a quien le honra, una persona a quien le respetan mucho, con la sencillez de corazón. Qué terrible es tener autoridad sobre alguien que no tiene sencillez de corazón, que siempre anda mirando el pero, que siempre anda buscando el defecto en la autoridad. Pero aquí dice: con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Hasta a Cristo a veces le vemos los problemas. No, pero ¿cómo me manda eso, Señor? Qué difícil vivir como dice la Biblia. Pero aquí dice: con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no como aquellos que solamente están
trabajando cuando el jefe está mirando. No, tienen que trabajar de verdad por el bien del jefe, de la empresa, de donde quiera que usted trabaje. Tienen que hacerlo así, porque la Biblia lo dice. No como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y yo ya me he topado con algunos hermanos. Ay, no, que no me pagan, que nosotros no. ¿Por qué voy a trabajar? Ya estás en ese trabajo, hermano. Dedícale de corazón. Y sé, yo te digo, yo estoy seguro, ten la certeza de que cuando estás trabajando bien, aunque no te paguen bien, estás haciendo la voluntad de Dios. Y luego dice, sirviendo de buena voluntad. De buena voluntad es de verdad. Buscando que tu trabajo, en vez de ser como algunos hacen, ¿no? Como solo volteándola, pero ¿qué me importa si tiene buenos resultados? No, es trabajando para tener buenos resultados. Dice, como al Señor y no a los hombres. Y aquí dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, ¿de quién? Del Señor, sea siervo o sea libre. Por aquí está dando lo que les decía, el sentido, siendo esclavo o siendo libre. Los esclavos eran, hermanos, en aquel tiempo a veces maltratados, no siempre, pero muchas veces, porque ellos no tenían derechos. Estaban sujetos a veces a los amos que tenían un carácter muy difícil y no les importaba muchas veces. Dice que los amos les daban de comer bien a los esclavos solamente porque necesitaban que ellos tengan fuerza, pero que ellos vean por su bienestar era muy difícil. Pero cuando un esclavo, yo estoy seguro, cuando un esclavo no solamente trabaja porque está obligado a hacerlo. Es más, hermanos, donde usted está, en el trabajo en el que usted está, ese trabajo es simplemente un lugar donde Dios le va a proveer. Pero usted no está trabajando para su amo, usted está trabajando para Dios. Usted está viviendo y haciendo las cosas para Dios. Que somos suyos, ¿verdad? Hemos empezado mostrando quiénes somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y el bien que uno hiciere, ese recibirá del Señor. Colosenses lo mismo, miren, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Dice lo mismo. Y todo lo que hagáis, aquí le aumento un poquito, hacedlo de corazón, como para el Señor. Hazlo de corazón. No hagas conforme te pagan. Haz de corazón, como para el Señor. Todo lo que debemos hacer, mis amados hermanos, debe ser bien hecho, de corazón. No hagas nada por obligación. Haz todo de corazón. Acostúmbrate a ser una persona excelente. Eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, para que anuncies con tu manera de trabajar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. También con nuestra manera de trabajar lo hacemos. Y aquí habla igual, que del Señor viene la recompensa. Igual al que hiciera injusticia, también recibirá injusticia, porque no hay acepción de personas. Y si los que te han contratado están haciendo injusticia contra ti, ellos van a recibir injusticia. No, si ellos están ganando grandes cantidades y a ti no te están dando nada, tranquilo. No hay acepción de personas para con Dios. Dios a todos nos trata con la misma vara, a todos nos ama de la misma manera.
problema es que algunos no nos dejamos amar. Y miren Pedro, hemos hablado de Pedro en el capítulo 3 acerca de las esposas, pero previamente en el capítulo 2 el apóstol Pedro dice lo siguiente: criados, están sujetos. Estamos otra vez, seguimos hablando del trabajo, ¿ok? Con todo respeto a vuestros amos, dice. Lo mismo que los demás, ¿no? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí le añade un aditamento más. Aún con aquellos que son difíciles de soportar. Y te aseguro, el amor transforma. La manera de cambiar a tu amo difícil de soportar es teniendo actitudes cristianas, es teniendo actitudes de sumisión, de sujeción, como a Dios, como al Señor, decía, ¿verdad? Dice, porque esto merece aprobación, dice Pedro. Escuche bien, por favor. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, padeciendo por ese amo que es difícil de soportar. Pero dice que esas molestias merecen aprobación delante del Señor. O sea, no estás sufriendo en vano como un tonto, no, Dios te está aprobando. Estás agradando al Señor. Si aún estás sufriendo esas molestias por causa de Él, por causa de tu conciencia, por causa de tu testimonio. Dice el versículo 20, pues qué gloria es, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y no soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sabes? Si los demás no te aprueban, si los demás no te premian, tranquilo, Dios te premia. Dios te aprueba. Porque estás viviendo con una mirada en lo eterno. No estás viviendo con una mirada de la justicia humana, natural. Por eso yo le decía, si usted viene con una mente natural, con una mente racional nada más, usted no va a entender la Biblia. Usted tiene que ver esto con una mente espiritual, que valora lo espiritual, que le importa cuánto Dios valora su vida, cuánto Dios valora sus actitudes, y que sabe que Dios es galardonador. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice que el que cree en Dios, que el que se acerca a Dios, crea que lo hay y que es galardonador. Quizás no te da al día siguiente tu recompensa, pero te la da. Amén. Y su recompensa siempre es estable, siempre es firme. Su recompensa no es así tan inestable como es la vida nuestra, como son los trabajos nuestros, los sueldos nuestros. La economía es inestable. Pero el galardonador, su galardón es estable. Si tu corazón trabaja para Él. Amén. Aunque haciendo lo bueno, dice, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ok? Amén. Y sabe, aquí les está hablando a los esclavos. Aquí les está hablando a los que han sido injustamente, que parece que les han quitado sus derechos humanos. Los hombres han luchado con la fuerza, por la libertad, por abolir la esclavitud. El Señor nunca dijo eso. Él siempre tiene un punto de vista eterno. Y aunque en Estados Unidos se abolió la esclavitud,
La discriminación sigue hasta hoy en día. Hasta hoy en día está. No digo que sea malo abolir la esclavitud, no, definitivamente es una cosa buena. Pero no es la manera. O sea, el gobierno nunca pudo cambiar la actitud. Y todavía hay grupos esclavistas muy enojados con los que son de otra raza. Y la mayoría de las guerras en esta tierra, en África, por ejemplo, son guerras étnicas, hasta en Europa, como los de la Yugoslavia, los bosnios, los serbios, son guerras étnicas. Esa cosa se debe arreglar aquí en el corazón. Bueno, sí, es bueno que las leyes también lo amparen, pero ninguna ley te puede cambiar el corazón, ninguna ley civil, ninguna ley penal que cambie el corazón. Por eso las leyes contra el feminicidio no están funcionando. Los feminicidios siguen aumentando, aunque se sigue endureciendo la ley. Bueno, que no te cambie el corazón. Amén. ¿Está aquí? Y terminamos en la iglesia. Dice en la iglesia, obedecer a vuestros pastores. Así que ya saben. Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Ok? Es en Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Ok? La palabra de Dios habla de obedecer a los pastores, porque es la misma respuesta de preguntar, ¿por qué las esposas obedecer a los maridos? ¿Por qué los hijos obedecer a los padres? ¿Por qué los hermanos obedecer a los pastores? Porque Dios ha puesto algunos dones diferentes, ¿verdad? Si al marido le ha hecho cabeza, ¿por qué ha puesto dones diferentes? Obviamente, como vamos a ver el próximo domingo, vamos ahora a ver en la otra cara de la moneda cómo debe ser la autoridad. A ver, cómo ser, quizás podríamos decir, una buena autoridad. ¿Qué es una buena autoridad? Y definitivamente no es la autoridad que usa esa prerrogativa para bienes personales, para sí mismo. Autoridad es una herramienta que Dios le ha dado para bien. Por eso la autoridad debe servir. Servir es el propósito de la autoridad. ¿Para qué Dios le da una herramienta a alguien? Para que use esa herramienta. Y la autoridad es para servir. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. En 1 Tesalonicenses dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor. ¿No? Aquí, presiden en el Señor habla de la autoridad dentro de las congregaciones. Dice: y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que me tienen que estimar y amar como su pastor. Amén. Tener paz entre vosotros. No, gracias a Dios. Yo tengo una linda congregación. Amén. Dice: los ancianos que gobiernan bien, ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estos son versículos de la palabra del Señor acerca de la autoridad dentro de la iglesia. Amén. Ok, quiero terminar con esto. Señales indispensables que acompañan a los obedientes. El sumiso,
escuche esto, procurará encontrar la autoridad donde quiera que vaya. Donde usted quiera que vaya, hay siempre una persona que es la autoridad. Y es necesario saber quién es la autoridad, porque si no, corremos peligro. Por ejemplo, si usted quiere entrar a una casa, tiene que saber quién es la autoridad, ¿verdad? Si ahí un vecino le dice, entra nomás, y usted entra, el que es la autoridad lo va a sacar a patadas, ¿verdad? Donde quiera es necesario saber quién es la autoridad. ¿Ok? 2. Otra señal indispensable que acompaña a los obedientes. El obediente es una persona mansa y tierna. Teme estar equivocada y es apacible. No es el que sabe todo, ¿no? Como algunas esposas. Todo lo sabe, mejor que el marido. Siempre el marido es el equivocado. No, es una persona que teme estar equivocada. Y no porque el marido sea perfecto, sino porque Dios se lo dice. Nada más. Amén. Es mansa, es tierna, teme estar equivocado y es apacible. Esa es la manera en cómo debemos tratar a las autoridades. 3. No es su anhelo en sí el ocupar puestos de autoridad. No está buscando autoridad, no está buscando dominar, no está buscando que se hagan las cosas a su manera. Desea lo mínimo de autoridad necesaria para cumplir con su trabajo. Esa es una persona obediente. No se complace en dominar a otros. La persona obediente. 4. No se atreve a hablar descuidadamente. Es una persona que no habla descuidadamente. Domina su lengua. Ustedes han escuchado a esa persona que todo el tiempo están hablando de cualquier cosa, de cualquier persona, que se andan burlando de uno, de otro. Tienen un hablar descuidado, pero el que es obediente no habla descuidadamente. 5. Es sensible a todo acto de anarquía y de rebelión que le rodee. Se angustia al ver cómo este principio maligno ha llenado toda la tierra, lamentablemente. La anarquía y la rebeldía. Aún en la iglesia, se esfuerza en guiar a otros a la obediencia. Una persona que ve actos de desobediencia y le molesta, es una cuestión que acompaña a la persona obediente. Y bueno, y Dios nos llamó para ser obedientes, ¿verdad? A Él. Es inútil señalarle un error a quien nunca ha visto la autoridad. Son otras ideas. La persona que no sabe reconocer la autoridad nunca va a reconocer un error propio. Y menos si se lo dice la autoridad. ¿Ok? Será inútil señalarle un error a la persona que no tiene una visión de autoridad. Por eso yo estoy hablando de autoridad, porque tenemos que tener la visión de lo que es la autoridad. Primero es necesario llevarlo a conocer la autoridad y luego se le puede mostrar su falta. ¿Ok? Vamos a hablar el último apéndice de la relación que hay entre la vida de Dios en nosotros y la autoridad. La iglesia se mantiene por 2 elementos esenciales: la vida y la autoridad. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Cuando estoy diciendo iglesia, no estoy diciendo solamente esta iglesia local, no. La iglesia de Cristo. En las iglesias locales, que son parte de la iglesia de Cristo, no hay vida, no hay un elemento esencial. Vida, estoy hablando de vida espiritual, porque vida física, donde quiera, vida de Dios. La vida, 1, y 2, la autoridad. Por eso es tan importante conocer la autoridad.
Otro punto. La vida de Dios contiene en sí misma la sumisión que nos capacita para obedecer a la autoridad. O sea, si usted tiene la vida de Dios y la vida de Dios gobierna su vida, esa vida de Dios tiene la sumisión necesaria para que usted sea obediente a sus autoridades. Es más, para ser una persona que agrada a Dios por su sumisión, necesita tener la vida de Dios a borbotones en usted. Pero si usted no ve, es difícil someterse, ahí se ve que no hay vida de Dios. Los rebeldes no tienen la vida de Dios. Pueden tener muchas cosas, mucha apariencia, pero no hay vida de Dios. La vida de Dios incluye la humildad y la sumisión. Otro, en la iglesia, escuchen, raramente los problemas tienen que ver con desobediencia descarada, pero sí con falta de sumisión interna. Los problemas en la iglesia no hacemos, ¿no? Una desobediencia así, desafiante. Pero sí hay una falta de sumisión interior. El último día que vamos a ver, vamos a mirar incluso la autoridad que tienen los dones espirituales. Las personas que tienen don espiritual, ¿qué autoridad tienen? Último, si rebosa en nosotros la vida de Dios, la sumisión será así, algo así como el volar de las aves o el nadar de los peces. En la medida que tengas vida de Dios, ser sumiso va a ser muy fácil, muy agradable. La unidad parece difícil, pero si conocemos la autoridad viva, la unidad no está tan lejos. Vamos a estar unidos cuando conocemos la autoridad viva. ¿Okay? Cuando hay vida, hay unidad. Cuando hay falta de vida, no va a existir esa unidad que Dios quiso que tuviéramos. ¿Verdad? Él dijo a su Padre, en la última oración Jesús le dijo: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Eso dijo el Señor en Juan capítulo 17, su última oración. A pesar de nuestras diferencias, si existe vida espiritual, podremos caminar en esa victoriosa unidad espiritual. ¿Ok? De hecho, todos somos distintos. No hay dos personas que hablemos igual. Pero si la vida de Dios está en nosotros, tendremos unidad. Podemos estar unidos pensando cada uno de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tenemos una sola cabeza. No hay dos cabezas en la iglesia. Y no es el Papa, es Cristo. Y si yo puedo estar sometido a Cristo, entonces voy a estar unido con todos mis hermanos.